Me acompañan Maite Azuela e Ignacio Marván. Buenas noches. Buenas noches. Todavía interrogantes después de 25 años. Pasado mañana se cumplen 25 años del asesinato. Todavía hay interrogantes, Maite. Eso es lo que es de llamar la atención, ¿no? Y que a 25 años después sea posible ver en televisión abierta videos que debimos de haber visto, pues, si no ese mismo año, un par de años después, pero que... Pues no sé ustedes, pero a mí me siguen dejando muchas preguntas y la sensación de que la pregunta principal no se responde y es cómo se investigó y hasta dónde llegaron las investigaciones del autor intelectual o de los autores intelectuales, ¿no? Porque pues que si es si Aburto estuvo presente, si fueron un balazo, fueron dos balazos, si había una segunda persona que hubiese disparado. Yo creo que eso no resuelve lo importante que finalmente es lo que todos seguimos esperando que se resuelva. No, no la tesis, sí la tesis, porque no es hipótesis, del asesino solitario creo que queda absolutamente demostrada. Claro que para eso hay que haberlo vivido de alguna manera y hay que revisarse 174 tomos, 68,000 fojas y 1993 declaraciones. Entonces, ahí es muy curioso cómo el caso empieza fatal, por precipitación, por caótica, etcétera, etcétera. Luego viene Miguel Montes como el primer fiscal, inventa la acción concertada. Entonces yo me acuerdo de los videos esos de que un diamante que caminan aquí, que camina allá, puro cuento. Luego viene la locura de Lozano Gracia y Chapa Besanilla, en donde toma los tres casos, toma el cardenal Posadas, toma el de Francisco Ruiz Massieu y toma el de Colosio. Y en el de Colosio es el famoso rollo del segundo tirador, que hasta meten en la cárcel a Otón Cortés. El juez revisa el caso, es absolutamente insostenible y tiene que renunciar Chapa Besanilla. Y finalmente, digamos, ya en agosto de 96, bastante tiempo después, toma el último fiscal que nombra Zedillo, es Raúl González Pérez, el actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y la verdad trabaja 27 líneas de investigación. Va descartando todas una por una, luego profundiza en dos que tienen mucho que ver con estas sospechas, etcétera, etcétera. Es una, narcotráfico, porque sí quedaba ahí la posibilidad de que algún incidente, digamos, no estamos en los momentos actuales, pero de que algo que... Ya en Tijuana alguna amenaza, sí había había ya problemas de narcotráfico, de hecho matan al cardenal Posadas el narcotráfico, y se descarta esa, se investiga a fondo, y la otra que era así muy sensacionalista para toda la especulación, que era la del entorno político. Entonces, el entorno político no mata más que en los regímenes fascistas, ¿eh? Entonces empiezan a revisar, Salinas mismo va a declarar todos los que estuvieron cerca del entorno político, Manlio, etcétera, etcétera, y finalmente se llega muy sólidamente a la tesis del asesino solitario, porque no hay, digamos, mayores elementos. No hubo ninguna otra de las versiones que se pudiera sostener como esta. O sea, si tú revisas esto con calma, hay una publicación como de 5 tomos, una cosa así, pues se vas viendo cómo van descartando cada una, y luego me contrasta mucho, ahora que lo revisé rápido, el contraste con Ayotzinapa. O sea, aquí te queda claro que el caos y la improvisación y todo, digamos, de la parte inicial de la investigación y el andar inventando hipótesis es mucho torpeza de la autoridad. Y si tú lo comparas con lo que vimos después de Ayotzinapa y después demostró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay la voluntad deliberada de la autoridad de ocultar hechos y de moverlos de otra manera. Aquí, digamos, insisto... Todo se abrió, todo se analizó, sobre todo así lo considera Nacho, ¿no? Pero por ejemplo, los primeros días son caóticos. Los primeros días son caóticos, pero hay mucho de improvisación. Los primeros días de Ayotzinapa te queda claro que hay la voluntad explícita de ocultar y de cambiar el escenario de los hechos. Pero regresando al tema Aburto, Luis Donaldo, que entiendo que tú digas, bueno, está toda esta investigación, pero yo creo que también habría que revisar el propio Alfonso Durazo, ¿no? Contextualizando hoy, quien fue cercano colaborador de Luis Donaldo Colosio, dice, y acota, ¿no? Yo en lo personal no creo en la hipótesis de que haya sido un asesino en lo personal, solitario. Y eso tiene de mucho subjetivo, dijo. Y era... También dijo que tenía ciertas
hipótesis y le faltaban elementos, pero que no lo creía, de las gentes cercanas a Colosio. Y que conocía su contexto cercano político. De las gentes cercanas a Colosio, por cuestión emocional, son muy pocos, les cuesta mucho trabajo. Les cuesta mucho trabajo aceptar algo así. Es una locura, pero era un loco. Y creo que después los exámenes psiquiátricos y demás y todo el comportamiento de aborto, porque además vamos a hacer el análisis político del caso. O sea, ¿quién se benefició de eso? No vas a decir que Cedillo lo mató, ¿verdad? No, bueno, pero ¿quién se benefició de eso? O sea, la estupidez más grande que se ha dicho siempre es que Salinas, el primer perjudicado de la muerte de Colosio es Carlos Salinas. Claro, es difícil dar una lectura política del beneficio, pero quizás se sentía una amenaza difícil de interpretar y por eso difícil de interpretar el beneficio, pero todo el mundo dice, bueno, con este discurso que dio en donde se deslinda de Salinas, se pone él mismo en un riesgo determinado. Entiendo que es difícil porque hay pocos elementos, pero quienes investigaban estaban al servicio de quienes pudieron operarlo, Nacho. En este país es muy complicado. Lo del discurso es un discurso completamente inocuo, copiado de Martin Luther King, que no tiene la mayor trascendencia. Bueno, es una de las interpretaciones. Luego, la otra parte, digamos, que si los problemas con Camacho o no con Camacho se arreglan una semana antes, incluso el día anterior, Camacho renuncia a la candidatura y Colosio le da un gran apoyo y dice que van a trabajar juntos, una declaración pura. O sea, la verdad, esos son puros cuentos. Y eso ayudó a que se disipara porque en ese momento Camacho hubiera podido ser el primer sospechoso. Ahí se destensó la cosa. Pero que se siga hablando 25 años después. Se sigue hablando, por cierto, Mario Burto está en la cárcel. Sigue en la cárcel. Mario Burto le quedan 20 años de los 45 que le dieron. 20 años. Yo sinceramente creo como que... asesino solitario. Creo que desde el 2000 básicamente, que se cierre la investigación, sinceramente no es tema, ¿eh? ¿Por qué no mejor le entramos a la del cardenal Posada, que esa sí quedó rara, digamos que si lo... A la de Ruiz Massieu, por ejemplo. La del cardenal Posada, hacíamos el chiste de por qué el cardenal Posada no pudo entrar al cielo. Porque lo confundían con el Chapo Guzmán. Bueno, yo creo que esta la de Ruiz Massieu. La de Colosio va a seguir dando. No, la de Ruiz Massieu, esa sí hay materia, esa sí, digamos, Muñoz Rocha desapareció, Justo Ceja desapareció, se los tragó la tierra. Y ahí sí, digamos, ahí sí hay materia para que yo creo que esta va a seguir dando materia y ojalá vayamos teniendo información que nos dé más elementos, ¿no? Pues porque veamos. sigue siendo vaga. Revísate esos 174 tomos, vas a ver. Gracias, me quieres haciendo tarea. El que lo revisó creo que fue Nacho. Héctor Aguilar y sacó un libro muy apegado, digamos, al expediente. Gracias a los dos. Gracias.